once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I... Ahí va, chavales. Bueno, no suelo hacer estos vídeos así, sin hacer ninguna faenita, pero dejadme que os tengo que contar que han cambiado los planes otra vez. Ya habéis visto ya que tengo detrás el último camión de planché. A ver, para la gente que no sepa lo que es el planché, es grava con arena, ¿vale? Para hacer hormigón. Y es el último ya. Desde la última vez que fui, han subido 10 euros más. Lo que es lo mismo, la misma cantidad, 10 toneladas. Antes valía 190, ahora me ha costado 200 euros, valía más. Lo que pasa ya que como es el cuarto camión que le he comprado, pues me ha cobrado 200 euros. Y nada, deciros que la vida sigue, sube, la vida se está haciendo muy cara, está subiendo todos los precios. Pero ¿sabéis lo que os digo, chavales? Que jamás nos rendimos y seguimos luchando. Puede subir todo lo que quiera, que nosotros nunca nos vamos a rendir. Todo para los políticos, para que se lo queden ellos. Bueno, explicaros aquí el tema. Lo que vamos a hacer es, en vez de comprar la cabaña de madera, lo que vamos a hacer es cambiarlo todo. Lo vamos a hacer con estructura de estas de panel sándwich. Voy a ir yo a comprarlo a la tienda y lo que vamos a hacer es hacer un plano, que mi mujer sabe dibujar y le gusta diseñar todo eso. Me va a diseñar un plano de cómo quiere ella la casa, porque visto lo visto, el ayuntamiento, permisos, todos son problemas. La única solución que he visto, que no hay ningún problema, que no va a haber ningún problema, esperemos, crucemos los dedos, que no haya ningún problema, va a ser lo del tema de los sándwiches, comprar los rieles, los compraré yo. Primero haremos un plano, compraremos rieles y luego los paneles sándwich, que eso viene totalmente aislado, que eso es atornillarlo a la estructura metálica y ya tienes ahí una casita muy chula y muy moderna ahora y sobre todo aislada, que no me la ponga aquí y haga frío y haga calor. Evidentemente hará frío y calor, porque en esa cabaña que hemos aislado, que habéis visto, también hace frío y hace calor, pero una cosa que se puede aguantar, no poner aquí una cosa que estés aquí dentro y que no puedes ni respirar del calor, o que estés aquí temblando del frío que haga y que pongas estufas y no funcione, o que no te quite el calor. Así que eso es lo que hemos estado muchas semanas, muchos días. De eso también el tiempo de no subir vídeos, que también quiero explicaros, también deciros que va a cambiar también el tema de los vídeos, porque lo que quiero hacer es menos editar, menos efectos y todo eso, y subir más contenido para vosotros, porque ya os digo que me tiro mucho tiempo para editar un vídeo, y tiene razón también mi mujer, tardo mucho en subir los vídeos y no quiero que os olvidéis de mí, porque estoy haciendo aquí, lo estáis viendo vosotros, un terreno donde no había nada. Era un terreno de mi abuelo, repito, no sé si lo habré dicho ya, seguramente que sí, el primero del vídeo, para presentar lo que es la finca. Esto era una finca de mi abuelo, tenía muchos naranjos, muchos perales, manzanos, almendros, en otra época, porque aquí antes en otra época llovía más, que eso es otro vídeo que quiero hacer, que me da igual ya, ahora que tengo esta oportunidad en YouTube, que puedo subir vídeos y expresarme, para que lo vea todo el mundo, que es por qué aquí, en un pueblo, no voy a decir dónde yo vivo, es un pueblo de Alicante, un pueblecito de Alicante, que antiguamente sí que llovía mucho, pero a raíz de 10 o 15 años ahora, ya no llueve lo que tiene que llover. Entonces yo sé por qué, y mucha gente de aquí, lo que pasa es que la gente de aquí se calla mucho. Pero yo ahora que tengo la oportunidad, y espero que cuando haga ese vídeo lo compartáis, que lo vea todo el mundo, si lo ve algún cargo público importante de aquí de Alicante, a ver si eso le puede poner fin, o le puede poner a ver si le pueden poner un poquito de atención, porque luego aquí no llueve ahora en primavera y aquí sequía y restricciones de agua, que no puedes regar, los árboles, no puedes tener árboles que necesiten agua porque se te secan. Aquí va a llegar un momento que vamos a tener cactus, chavales, porque aquí cada día llueve menos. O
sea, desde que estamos en invierno, que habrá llovido aquí 2 veces. No sé si lo habréis escuchado algún vídeo que habré puesto, 2 veces ha llovido. Es que no llovió ni 40 litros. En todo el invierno y estamos entrando ya en primavera. Un sol aquí, un calor. En fin, ya os haré ese vídeo, que a ver si para primavera puede caer algo de lluvia. Es siempre es que no quiero dar pistas porque quiero hacer el vídeo, quiero que lo veáis vosotros, que lo veáis de verdad, para que no diga que no miento. Y es una cosa que es antigua, que yo voy a los sitios, a las tiendas a comprar, y es que me lo dicen. Es que fui hasta la tienda para comprar la pintura para terminar la caseta, y es que hasta en esa tienda lo sabían, tío. Y ese es un pueblo que está no está lejos, está a 10 o 15 minutos de aquí, pero que lo sepan ahí, sobre todo los abueletes, la gente mayor, lo sabe más. Sobre todo, digo yo, 15 años, 20 años atrás. ¿Vale? Ya os pondré yo un vídeo explicando por qué no llueve aquí en esta zona alicantina, en un pueblo donde yo vivo. Y ya os pondré un vídeo, chavales. Y nada, y retomando otra vez lo que es el asunto de aquí de la casa, olvidaros de la casa de madera, lo vamos a hacer casa prefabricada, de esta de panel sándwich. Vamos a montar nosotros lo que es la estructura, va a dibujar mi mujer, entre los dos lo vamos a hacer los planos, donde vamos a querer una habitación. Es que tampoco no necesitamos tantas habitaciones. Si es que tampoco, con 2 habitaciones son 3, tiene mi hija, tiene esa casa que le hemos hecho ya ahí, que ahí solo faltaría un baño, para que no tuviera que salir en invierno, porque en verano da igual, pero en invierno hace frío y tengo el otro baño allí, y pues para no tener un bañito detrás, y ya tendría ahí, ya tiene su cocina, tiene su nevera, tiene su cama, ella podría perfectamente vivir. Más de una niña de 18 años le gustaría tener su casa propia, ¿no? Aquí en una finca, diría yo, y a nosotros, a mí y a mi mujer, con 40 metros, con 30 metros, con 40 metros nos sobra. Si para la vida luego lo vas a hacer aquí fuera en el terreno, que tengo 1 hectárea de terreno, luego ya con el tiempo y a ver si no pasa nada con el tiempo, aquí podemos hacer lo que queramos, chavales. Tenemos 1 hectárea aquí, podemos plantar, podemos hacer lo que queramos aquí. Luego tengo un pequeño río también por ahí abajo, lo que pasa que eso es otra. Ya también eso también entra aparte en el otro vídeo, de por qué yo tengo un río aquí y el río no tiene nada de agua, y si tira agua no se puede regar. Es una cosa que no lo entiendo, chavales, no lo entiendo. Yo suelo ver vídeos de YouTube, hay gente que tiene casas, tiene sus ríos, pueden hasta beber del agua. Este río, bebes de aquí, te tiras una semana y te cagas galeras en casa. Así que eso ya lo contaré en el siguiente vídeo cuando pase lo que tenga que pasar, que ya lo diré. Y nada, chavales, es deciros eso a la gente que está acostumbrada a ver la edición mía. Si ve que no le gusta o algo, que me lo deje en los comentarios, que yo voy a intentar, pero es que yo lo hago por eso, chavales, porque es que me tiro mucho tiempo para subir un vídeo, y es el tema de editar, el tema de hacer la faena, el tema de poner las tomas que hago un montón de tomas y no las pongo todas, porque si las pusiera todas el vídeo me pondría aquí 1 hora. Una toma aquí, tengo 2 cámaras, evidentemente tengo 2 cámaras, no puedo hacer todo con una. También tengo un dron, el dron no tiene buena calidad, pero bueno, suelo ponerlo de arriba para que lo veáis mejor de arriba, pero ya os digo que quiero hacerlo de esta manera, no tanta edición y tanto efecto. Yo pienso que es mejor para vosotros, porque así tenéis más contenido. En vez de si puedo subir 1 o 2 a la semana, pues a ver si puedo subir 1 o puedo subir 3, es decir, 3 y 3 subo, porque la edición no metió tanto tiempo editando, en fin, haciendo otras faenas no tan costosas, porque ya os digo que yo las faenas que hago es que son de semanas y semanas, no son de... Hay faenitas que se hacen rápido, pero ya os digo que hay faenas que a mí me gusta enseñaros siempre, faenas, no como ahora, que estoy enseñando faenas de poder plantar, que son cositas que... Pero también quiero que veáis que no es solo lo que estáis viendo, que quiero también enseñaros también un día a día de lo que se hace aquí, que el que tenga terreno lo sabrá, que no es siempre hacer esto, hay que hacer más cosas. Siempre en un terreno hay que hacer muchas más cosas. Ya veis tú que lo estoy haciendo desde cero, que no tengo nada aquí, no tenía nada. Evidentemente mi padre, luego cuando ya lo dejó mi abuelo todo lleno de esto, ya empezó, ya os digo yo, que empezó a no llover, empezaron a secarse los árboles y en fin, ya se arrancaron todos los árboles, porque se secaron todos. Esto parecía un desierto aquí con los árboles secos, se arrancaron todos y ya empecé yo poquito a poco a plantar y a empezar a dar vida a esta finca de 1 hectárea, chavales.
Que yo veo muchos por YouTube que tienen ya, que compran una finquita y ya la tienen con su cabaña, la tienen que reformar y tal. Me hubiese gustado tener aquí una casita y reformarla, pero chavales, es lo que hay, cada uno es lo que tiene, lo que tiene. Hay mucha gente que empieza como yo también, que empieza desde cero, sin nada, sabrá lo que es, lo que cuesta. Si tienes que mantener 2 casas, si tienes que mantener, porque aparte nosotros aquí no vivimos, si viviéramos aquí, pues aún, pero no, tenemos que mantener otra casa de alquiler, por eso queremos ya quitarnos ese gasto, tontamente teniendo esto, hacerlo rápido, porque ya os digo, es que te tardan, la cabaña de madera que os puse, tardaba 2 meses en llegar, que me voy a tirar más, el mes que me puedo tirar yo montándola, porque yo ya os digo que yo no soy experto en montar, ellos me cobraban, creo que me cobraban 500, 600 euros, una barbaridad, chavales, total era, si valía la caseta, me costaba, lo voy a decir, valía 11.000, es una, me ha dicho un suscriptor, que donde la compré es una página, porque es que yo veo muchas, es que estamos viendo páginas una detrás de otra y llega un momento ya que ya no sabes ni dónde está. Tenemos algunas guardadas, pero ya os digo que otras las vamos viendo, y esta la vio mi mujer y tal, que no sé si ya la tendrá, porque eso ya hace ya del mes pasado que la vi, no sé si la habrá quitado o no, porque como ya os digo que estamos dándole vueltas aquí, una cosa que tengamos aquí, que nos gastemos la pasta y que la tengamos aquí y poder montarlo y en pocas semanas viviendo aquí, no tirarme 3 meses o 4 pagando un alquiler y un gasto de hipoteca, un pequeño préstamo que tienes que pedir al banco, pues como que no, y encima esperando aquí 3 meses, 2 meses para que te la monten, 2 meses para que te la hagan, te corten las cosas, te la hagan a medida, y luego un mes que la hago tengo que montar yo, porque yo, los chavales venían 2 y lo tardaban una semana, pero ellos saben, ellos están acostumbrados todos los días a montar cabañas, y yo, por ejemplo, yo le dije a mi mujer, yo por lo mínimo me tiro un mes, luego hay que hacer fosas sépticas, hay que acondicionar el camino, porque cuando llueve no puedes entrar aquí, aunque llueva poco, pero se hace ahí un barrizal, no podrías entrar en el coche, teníamos que entrar andando, luego si de una punta a otra hay terreno, habría que poner, yo qué sé, para que no tienes de barro, gravín o lo que sea, que no solo es la casa, sino luego es los detalles que vais a ver vosotros, que luego son faenas que hay que seguir haciendo y pues como desde empezar desde cero, una casa. Primero haces tu casa, haces tu fosa séptica, luego acondicionas el terreno, porque lo tengo todo de camino, podría poner grava o asfalto, lo más barato, que sería la grava de momento y ya cuando tuviéramos más dinero, más pasta, poder asfaltarlo para que eso se quede ahí más o menos toda la vida, porque la grava al final y al cabo cuando llueve se va colando en la tierra y al cabo del año así tienes que llamar otro camión porque aquí ya os digo, la tierra que tengo yo es muy arenosa y se va quedando para abajo. Y nada, chavales, quería hacer este vídeo, ya sé que no estamos acostumbrados, no estoy acostumbrado a hacer este vídeo y a hablar solo de esto y sin hacer faena y enseñároslo. Espero que me apoyéis y que me sigáis, pues si hay gente que está acostumbrada a ver la edición, va a ser más real y no tantos efectos, tantas tomas, así pienso yo que vais a tener más contenido, es que yo lo pienso, no. Es que va a ser así, porque yo te digo que me tiro mucho tiempo editando, tampoco sé manejar muy bien el ordenador, pero bueno, me defiendo en lo que puedo y lo que sé y ya os digo, que así haré más contenido y podré subir más contenido y enseñaros también cosas que aunque no sean que os guste y tal, pero hay cosas que hacerlas. También tenéis contenido ahí para ver, yo quiero que me veáis, subir contenido ahí, que me veáis como lo que hago yo aquí, un día normal y cómo se hacen las cosas desde cero, chavales. Y nada, ya os deciros un poquito aquí que mirad cómo lo tengo ya, tengo el hierro ya preparado. ¿Veis? Ya tengo ya todo el hierro preparado, me fui a por los hierros allí, tuve que salir por ahí la valla, toda la vuelta hasta allí, que ellos tienen todo ahí, que eso algún día os enseñaré cómo está todo eso, perdido la mano de Dios. Y mirad todo el terreno, fijaros chavales, todo el terreno que podemos hacer aquí, 1 hectárea, fijaros chavales, así estaba cuando yo vine. Bueno, cuando yo vine no, cuando yo ya me hice más mayor y ya pude tener uso de razón, que yo me acuerdo cuando era pequeñito aquí, que yo venía, porque esa es la casa, si no lo he dicho nunca, esa es la casa de mi tía, la hermana de mi padre. Luego tengo otro vecino ahí, pero que es una familia, familiares que son mi familia de sangre,
que es la hermana de mi padre, y también tiene otra hectárea, terreno por ahí, también lo tiene todo allá por detrás, ¿veis? Y luego por aquí abajo también tiene más terreno, pero ya os digo, es que hay mucha gente que sale por... si la gente que conoce esta zona se da una vuelta por ahí, se ve todo seco, pero yo os digo que tengo que hacer un vídeo de por qué está tan seco, de por qué aquí no llueve tanto, y ya lo veréis, chavales, ya lo veréis con vuestra... lo veréis en vivo y en directo para que la gente, si hay alguna persona de aquí de Alicante que sea algún cargo público de esto importante, a ver si puede meter mano ahí y hacer algo, chavales. Y nada, ya me despido ya, porque no sé, me encuentro así un poquillo raro, porque no estoy acostumbrado siempre a hacer un vídeo así solo hablando. Estoy acostumbrado a que me veáis, ¿no? A ver si estoy poniendo bien la cámara. Sí, ¿no? Me la he quitado. Sí. No estoy acostumbrado así a grabarme así sin hacer faena, me siento un poquito raro. Y nada, ya deciros ya, dije que iba a grabar haciendo el hormigón. Os pondré algunas tomitas para que lo veáis que lo he hecho yo, que aquí está esto, el montón, que lo veáis que lo he hecho yo, y nada, pero es que siempre lo mismo, va a ser lo mismo. Ya he puesto ya 2 vídeos de cómo se hace el suelo, ya prefiero ya, si quiero mejor pongo una toma para que lo veáis y para que lo veáis que estamos haciendo yo y mi mujer, y si no, pues ya lo veréis terminado, chavales. Y ya una vez que esté ya terminado, lo dicho, irme a la tienda, comprar los rieles esos de los paneles sándwiches, atornillarlos al suelo, porque he hecho un buen suelo de hormigón, ya lo habéis visto, un buen suelaco de hormigón, y a poner paneles sándwiches, chavales. Me ha cambiado todo, porque es que la única solución que tenemos es esa. Al día de hoy, la gente que tenga un terreno, que se quiera poner una casa de madera, o se quiera poner una casa de ladrillos, tal, os van a poner 1000 trabas, chavales. 1000 trabas, así que nosotros después ya de tanto, si es que ni me he cortado el pelo ni me he afeitado, si llevo una semana, 2 semanas ahí yo, o 3 semanas ahí pensando yo y mi mujer a ver qué he puesto, los otros 2 meses pensando, tengo 3 meses sin venir a la casa, vamos a estar aquí pagando. Al final lo hemos decidido así, aparte lo vamos a hacer, también se puede hacer poco a poco, te puedes gastar un mes 2.000 euros, me voy a gastar este mes 2.000 euros si hago la estructura de metálica. Al otro mes o 2 meses en cobrar, me compro paneles para hacer esta pared. Al otro y así podéis hacerlo. Y no tenéis que pedir préstamos, ni pedir permiso, ni leche, chavales. Y ya está, ya no tenía que decir nada más. Y nada, chavales, ya así ya podré, yo digo ya, repito, que podré subir más contenido. Si veo que os gusta, dejadme en los comentarios, porque si lo vais a ver igual. Va a ser igual que ponga 1000 tomas aquí, que la veáis con una toma solo. Va a ser lo mismo. Si la faena va a ser de hacer aquí un solo hormigón, ¿qué significado tiene de los que haga yo? 1000 tomas aquí, si con una toma lo vais a ver igual. Así ganáis vosotros y gano yo, porque así vosotros veis más contenido mío, que veo que os está gustando, que veo las estadísticas que YouTube me dice que los vídeos se están viendo más a menudo y la gente le está gustando más. Y eso voy a hacer, chavales. Eso voy a hacer, voy a editar menos. Voy a editar menos, no, voy a hacer menos efectos y menos tomas para poder yo editar más rápido y tener más contenido, y así vosotros, pues si en vez de tener 1 a la semana o 2 como mucho, podéis tener 3, pues yo pienso que es mejor para vosotros. Así que nada, chavales, ya me despido y lo dicho, a ver si esta semana podemos os subo el vídeo de terminado el suelo de hormigón y seguimos haciendo más faenitas, chavales, y empezamos ya con hacer la estructura de la casita casita panel sándwich. No es contenedor, porque nosotros no vamos a hacer un contenedor, vamos a hacer la estructura como si fuera de estos de contenedores panel sándwich, pero lo vamos a hacer como una casa, pero no va a ser contenedores de estos que ya los compras hechos y te los traes, no, va a ser una cosa parecida, pero de estructura de casa, que lo vamos a diseñar nosotros. Vale, chavales, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo. Lo siento porque la gente que está acostumbrada a verme haciendo faena no está acostumbrada a verme siempre hablando, pero quería dejar esto claro y para la gente, y así nos quedamos todos a gustito y puedo dormir esta noche. Pues nada, lo dicho, chavales, que paséis buen día y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.